SAP haciendo streaming. Seguimos ahora, se fue Cecilia Fernández, la consultora psicológica, pero ahora está ocupando el lugar una escritora internacional, porque es una hermana chilena que nos está visitando, como yo les dije anteriormente. Ella ha venido a la Argentina exclusivamente para participar de la Feria Internacional del Libro. Como ustedes saben, es la número 50 que se hace, pero además de eso ha sido invitada también a otros lugares para participar, ¿sí? Y por supuesto que nosotros estamos más que contentos que nos haya venido a ver aquí, a visitar acá. Y vino con Pablo que es, vamos a decir, el... ¿Cómo lo podríamos definir a Pablo, ¿no es cierto? Porque él es el hombre orquesta. Es el hombre orquesta, Pablito. Yo Pablo. creo que yo voy a empezar a contarles al tiro que Pablo es como el angelito de la guarda. Es el ángel de la guarda. Literal. Sí, es un ángel, es un ángel. Y bueno, tenemos la suerte también que hoy está aquí con nosotros. Un gusto, Pablo, que estés aquí. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuánto hace más o menos que nos vimos? ¿Se acuerdan? Sí, ¿Diciembre, octubre, noviembre, diciembre, no? ¿O no? Yo vine la segunda vez a Buenos Aires como en junio fue, porque era el cumpleaños de mi hija y el regalo de cumpleaños de los 15 fue el viaje a Buenos Aires, así que me acuerdo. Fue junio. Ajá. Nosotros, claro, porque nos vimos en la biblioteca José Hernández. Sí, hace algunos meses atrás. También, bueno, un placer. Bueno, Isabel, es todo un lujo que estés acá con nosotros y estás participando este año de la Feria del Libro. Ayer estuviste en la biblioteca José Hernández otra vez. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo estás viviendo todo este tiempo? Mira, estoy viviendo todo este proceso con una sensación hermosa de estar llegando a los lugares indicados, fíjate. Llegué hace unos días atrás y ha sido como una avalancha de cosas. Me han invitado a muchos medios de comunicación, tuve la suerte de presentar el libro en el stand de Chile. Y bueno, tengo hartas novedades que contar, pero principalmente, Néstor, yo te quiero agradecer la invitación porque, bueno, tú sabes que cuando nos conocimos hubo mucha relación en los lenguajes que utilizamos, ¿no? Uh-huh. Como con las personas que yo conocí en la Biblioteca Popular José Hernández, donde tengo mi corazón, y además, bueno, con Mari también. Todo esto ha sido, como te contaba, vertiginoso. Sí, efectivamente estoy en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y abriendo y estando en todos los lugares donde pueda difundir este mensaje que traigo desde el libro, ¿no? Que es lo que me moviliza y lo que me trae tan lejos, porque yo recién estaba haciendo un video a mis conocidos y yo les decía, ustedes no se imaginan dónde estoy, es lejísimos. pero me encanta porque igual es una aventura loca, pero es una aventura que tiene un trasfondo súper bonito y eso que me moviliza me va a hacer llegar a todos los rincones que sean necesarios, así que estoy feliz. ¿Cómo te dicen allá en Chile? Isa, ¿no? Isa, qué lindo. Bueno. Todos me llaman así, tal cual, cortito, porque en realidad mi nombre es muy largo, es Isabel Verónica. Isabel Verónica Ojeda. Ojeda, exacto, sí. Exacto. Pero todos me llaman Isa, más cortito. Bueno, cuando yo lo escuché por primera vez, el nombre del libro, te podés imaginar, me quedé así, con boquiabierto, porque, claro, y después, a medida que fui profundizando a través de tu oratoria, de lo que nos contabas, de lo que nos relatabas, ahí entonces es como que, bueno, dije, la verdad, es estupendo el título, Mamá de Mierda. Así se llama el libro, chicos. Así se llama. Y bueno, contale un poco a la gente, porque ya hay muchos que lo han conocido, el libro, que lo conocen, pero otros por ahí no. Entonces está bueno que les hables también a esas personas.
Perfecto. Bueno, sí, el nombre es impactante. La verdad es que todos me preguntan como si fuera como una estrategia de marketing. La verdad es que no. Yo tengo que aclarar que esto surgió en una conversación, así como cuando le digo a mi hijo, tengo un libro, no sé cómo ponerle, entonces le digo, ¿cómo no ser una mamá de mierda? Pero es porque yo, la verdad es que me he sentido muchas veces una mamá de mierda, pero no es que sea una mala mamá, sino que, bueno, ahora entiendo, después de muchos años, el por qué muchas veces me sentía así, porque olvidaba cosas muy importantes. Yo cuento siempre la anécdota de que una vez fui al doctor, tenía que llevar a mi hija al doctor y me fui conduciendo por una carretera muy larga y no llevaba a mi hija. Iba con mi hija al doctor pero no la llevaba, ¿cachai? Entonces me tuve que devolver a buscarla y dije, qué mamá de mierda. Entonces hoy día, ya después de tantos años, mi hija hoy día tiene 15, me doy cuenta que en realidad cuando viro la escena era porque yo estaba muy sobreexigida y tenía 7 cosas que tenía que resolver en mi cabeza: el emprendimiento, el trabajo, la casa, el marido, los hijos, una mamá con discapacidad. Entonces todo eso significaba que mi cabeza, que estaba funcionando como de manera, ¿cómo se llama? Como es que había muchos flancos para cubrir, ¿no es cierto? Y entonces no era que yo era una mamá de mierda, era simplemente una mamá que estaba sobreexigida. Y bueno, mamá de mierda surge en un intento de contarle a mis amigas todas las cosas que yo había descubierto y que había como encontrado para poder manejar bien el estrés, porque yo debo reconocer que lo manejo muy mal y me enfermo. Entonces me da jaqueca tensional, dermatitis seborreica y un montón de cosas, como porque manejo muy mal el estrés. Entonces yo empecé, cuando estuve en un proceso un poco complejo de la crianza, porque tú sabes que en la adolescencia todo cambia, las cosas no son las mismas cuando uno tiene hijos pequeños, y el dicho de hijo pequeño, problema pequeño, hijo grande, problema grande, es tal cual. Bueno, entonces cuando yo estaba transitando la adolescencia de uno de mis hijos, lo pasé muy mal y estaba muy estresada. Entonces empecé a buscar técnicas de autocuidado para no morir en el intento, digo yo. Y fue fue muy, muy loco eso, porque empecé como a encontrar muchos especialistas de salud mental y empecé a implementar técnicas de bienestar, ¿no? Y se los contaba a todas mis amigas y resulta que un día dije, se lo voy a escribir, así se lo voy a regalar para la Navidad. Y bueno, y así surgió un poco la idea inicial de contarle a mis amigas esto que yo traía, que era simplemente decirles, oye, hay formas de buscar bienestar y se puede inducir estado de bienestar de manera consciente. Y así partió como un poco la idea de escribir. Pero paralelamente a eso habían cosas en mi vida que estaban ocurriendo y que me llevaron a preguntarme como a qué había venido yo. Eso es como una pregunta bien, bien especial que uno se hace después de, no sé, de cierta edad o diferentes procesos. Y la cosa es que yo dije, voy a... empecé como a escucharme, en realidad entrar en el estado de bienestar que inducía, como a través del silencio, empecé a escuchar como mi corazón, y habían cosas que yo quería decir y entonces dejé el miedo de lado. ¿Y cómo las digo? ¿Y cómo las digo? Claro, porque tampoco, como te decía, había sido algo tan planificado. Y la cosa es que me fui a un monasterio de silencio. ¿A un monasterio? Sí, a un monasterio de claustro, de monjas. La verdad es que yo no soy católica, no tengo religión, pero yo antes, hace mucho tiempo atrás, me habían dado un regalo, unas monjitas me habían dicho que fuera a este espacio y yo ya conocía el lugar. Y había algo en mi corazón, yo creo, no había en otro lugar, en mi corazón decía que yo necesitaba escucharme, ¿no? Y cuando me fui a ese monasterio de silencio, estuve 3 días en absoluto silencio, obviamente, desconectada de todo. Y de repente como que me senté y empecé como a escribir. Y cuando comencé a escribir me pasó algo muy, muy especial. Empecé a llorar. Y empecé a llorar profundamente. Y como que salían como palabras. Y de repente me di cuenta que estaba escribiendo la historia de mi mamá. Y ahí es donde empieza todo esto, ¿no? Cuando yo cuento algo muy íntimo, que es la historia de una niña que sufrió maltrato grave. Y que yo era la hija de esa niña maltratada. Entonces yo había visto cómo ella había sufrido, lo mal que lo había pasado,
y todas las consecuencias emocionales, físicas, pues ella se enfermó a temprana edad también, porque el maltrato infantil deja graves heridas y traumas en los seres humanos, y eso es algo que hoy día lamentablemente no se visibiliza y seguimos ejerciendo patrones maltratantes con nuestras niñeces. Uno ve y observa de una manera que a mí me mueve mucho el tema, porque en realidad digo, ¿cómo es posible que con tanta información, con todo lo que ya tenemos y sabemos, aún sigamos ejerciendo violencia con los niños? Las papás o las mamás de repente les pegan cachetadas, los tironean, los gritonean, le dicen cosas terribles. A mí me toca mucho verlo. Yo hablo con muchos docentes porque trabajo en el área de educación. Entonces... o sea, vamos a aclarar porque ajá. que vos trabajás en Sí. Chile. En Chile, claro. ¿En qué, Sí. ¿En qué departamento, en qué lugar de Chile? Mira, yo trabajo en una municipalidad que está en la costa de Chile, en Concón, y trabajo en un programa que es de prevención de alcohol y drogas. Y Ajá. esa era otra cosa que me llamaba mucho la atención, porque nosotros atendemos a personas que tienen consumos en la primera instancia, ¿no? Hacemos la primera acogida, y también van muchos familiares de estas personas. Entonces, a mí me aparecía mucho el tema de que el tema del conflicto con la mamá era así, pero con un alto porcentaje. Entonces yo empecé como a decir... La mayoría. Sí, la gran mayoría traían algún problema profundo en la relación materno-filial. Entonces, bueno, por ahí yo empecé como a hilar. Fue como muy extraña la sensación que tengo, porque ahora que lo verbalizo me doy cuenta, porque en ese momento no era consciente, era como... Yo quería hablar de algo que a mí me movía mucho, y cuando yo me di cuenta de dónde venía eso, me di cuenta de un trauma mío, un trauma infantil. Cuando yo veía a mi madre desregularse emocionalmente y perder los estribos y el control, y cuando nos golpeaba, porque yo ahora la miro desde una mirada más bien compasiva, en el sentido, ella fue una mamá extraordinaria, yo debo decir, porque todo el mundo me dice, ay, tú tuviste una mala relación con tu mamá. Claro, porque por No, ahí al te contrario. imaginás que tu mamá, o no sé, No. te pegaban, ¿viste? O sea, mira, es que lo que pasa es que yo soy una de las ¿Tomás un mate, Pablo? Dale. de las tantas Toma. personas. Amargo. Ay, qué rico. Sí. De que todas las personas que hemos vivido, o sea, a ver, mi mamá era una mujer extraordinariamente, un ser humano hermoso, pero ella era el resultado de lo que había vivido. Y antiguamente, tú sabes, si uno se pone a mirar el linaje de todos nosotros, se va a dar cuenta que la gran mayoría, yo no sé, yo no conozco a nadie que nos haya dicho así como a mí me pegaban en mi casa, ¿no? A los papás, nuestros abuelos, los castigos eran brutales, y eso se reproducía. Entonces hoy día sigue estando normalizado. Si tú te das cuenta, que a mí me ha pasado muchas veces, yo cuando veo alguna agresión contra un niño, generalmente intento acercarme a ese papá o a esa mamá, y la respuesta es siempre la misma: ¿qué te metes? Si es mi hijo, yo hago lo que quiero. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, digo, ¿por qué seguimos maltratando a nuestras infancias y luego esperamos tener un mundo libre de violencia? O sea, es como súper absurdo. Es como que yo, de verdad, me parece tan extraño que hoy día no... Porque antiguamente se entendía que la gente ejercía maltrato infantil desde el desconocimiento de las consecuencias que eso conlleva. Sin embargo, gracias. Lo que pasa es que a mí les quiero contar algo, es que es una infidencia, me están ofreciendo mate, pero a mí me sube la presión. Ah, sí, mirá, ¿te Sí. sube la presión? Me sube la presión, perdón, pero les agradezco mucho el gesto, pero la verdad es que prefiero restarme porque Bien. me conozco. Bueno, y entonces eso fue como algo que a mí me movió y me instó a empezar a hablar de esta temática que lamentablemente no se dice, y las mamás ejercemos muchas veces maltrato desde el desconocimiento de las consecuencias, como decíamos recién. Yo hablo de mamás, pero estoy hablando en general de adultos cuidadores, no necesariamente mamás, sino que en general me enfoco en la maternidad porque también creo que hay un lazo indisoluble y muchísimo más profundo entre un ser humano que nace de tu útero, de tu vientre. Cuando llega a este plano hay un alma que llega a través de tu útero, y entonces yo creo que eso es súper sagrado, lo creo así. A ver, disculpa la interrupción, Sí, pero por favor. me surgió algo. Dale, claro. En base a los puntos claves del libro, ¿no? Que son varios,
Ajá. Y también tenés los conceptos, ¿no?, relacionados. Sí. O sea, tenemos el autocuidado materno, lo estás Ajá. hablando, lo estás diciendo. Sí, así es. Ajá. Bueno, la gestión de emociones, Sí. la reflexión sobre la crianza. Sí. Bueno, y después también tenemos los conceptos de madre tóxica, crianza y estrés. Bueno, todo esto, ¿no? Sí. Que cuánto tiempo te llevó para que vos le des vida a este libro de Madre de Mierda. Y no te pongas mal, porque quien vos tenés enfrente tuyo, Ajá. ¿sí? Y no hago mal en decirlo, porque me parece que todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Por supuesto. ¿Sí? Yo me olvidé a mi hijo en un bar, así que no te hagas problema. En un bar. Sí, 2 años tenía mi hijo, un poquito más chico. Y me lo olvidé. Entonces no me voy a sentir tan mal. Claro. Salí del bar, me fui y me salió corriendo el señor que atendía ahí en el bar. Y decía, Néstor, ¿no te olvidas algo? Y Era luego mi hijo. tu hija Perdón, te sí. traía algo. Bueno, cosas que pasan, ¿no?, en la vida. Pero en otros gracioso. tiempos, bueno, por eso te digo, así que no te hagas Claro. problema. O sí, y reflexionamos, ¿no? Pero ahora vos Sí. lo convertiste en libro, todo esto. Sí, Mirá vos Sí. lo que te pasó, ¿no? Ajá. Lo convertiste en un libro. Y un libro